comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. ¿Cuál es, Carlos? ¿Cuál es ese lugar? ¿A dónde nos vamos en esta ocasión en Conexión Interior? Escuchamos a Lucía Aramburu con esa preciosa voz que tiene, floridense, de Sarandí Grande, que ya la escuchamos en el programa anterior, cantando Este es mi lugar. ¿De qué lugar hablamos? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi lugar? Y el lugar que vamos a viajar hoy es Florida. En el programa pasado, Juan Luis Arrospide nos habló sobre Florida. Hoy nos vamos a otra zona, a Timote, donde indagando, leyendo, descubrimos dos personajes fabulosos de esa zona, de ese lugar, como decía Lucía. En el Uruguay surgen esos personajes que cambiaron la historia del país, hicieron la historia del país. En esa zona, al oeste de Florida, vivieron dos personajes para mí imponentes por lo que aportaron al país. Uno es Adolfo Tejera, fue Adolfo Tejera, diputado por Florida, senador, ministro del Interior. Fue el ministro del Interior cuando, como canta el Canario Luna, que el letrista no se olvide de los porteños de Liberay. Muchos pasaban por alto esa referencia, pero era el edificio en el centro de Montevideo donde se amotinaron, se atrincheraron esos pistoleros porteños y se produjo una balacera imponente y terminaron con su vida y quemando la plata que habían robado, suicidándose. Vean la película Plata Quemada, que relata muy bien ese episodio donde una colaboradora de Radio Mundo, de Oír con los Ojos, trabaja en esa película en ese momento de extra. Y el otro hecho que vivió Adolfo Tejera fue el ingreso de los cañeros al Uruguay al grito de UTA por la tierra y Cosendic, donde se produjo capaz un hecho histórico, como después terminó en la creación del MLN Tupamaros. Adolfo Tejera, integrante del Partido Nacional, diputado y senador por el Partido Nacional, ministro del gobierno del Partido Nacional, integró la Comisión de los 10, que es otro hecho que está olvidado en la historia, que fue el primer diálogo cívico-militar en plena dictadura, tratando de buscar una salida, y él tuvo un intercambio de cartas muy divertidas con el general Raimúndez, donde Raimúndez le decía que ellos iban a vivir la sopa, tenían que tomarla para después llegar a los postres. Cuando él vio que no progresaba ese diálogo, le contesta en una carta que él es como Mafalda, que está cansado de sopa y que quería postres. Un personaje realmente muy enriquecedor, y fue muchas cosas buenas que hizo por el país. El otro personaje de la zona fue el doctor Alberto Gallinal Heber, tío Coco que le dicen. Fue fundador de MEVIR, de la Sociedad de Creadores de Corriel, de Hereford, de Criollos. Integró la comisión honoraria de la lucha contra la fiebre aftosa y de la lucha contra la sarna. Promueve la construcción de 200 escuelas rurales. 200 escuelas rurales. Acá se entremezcla con la labor de Tejera, porque Tejera había hecho la primera ley de escuelas rurales, y junto con Eladio Dieste, el ingeniero Dieste, hacen 200 escuelas rurales de bóveda, que hasta el día de hoy se ven divinas escuelas de los techitos redondos, que es un proyecto que no entiendo por qué no se siguió y se agrandó. Hasta el día de hoy se ven esas de ladrillo, sin columnas, bien de la arquitectura de Dieste. Y después colaboró con el Hospital Maciel, con el Pereira Rosell, en una actividad filantrópica de gran corazón cristiano que lo tenía. Pero para hablar de estos temas, nada mejor que escuchar a uno de sus nietos, el productor rural de Florida, Francisco Sanguinetti Gallinal. Bienvenido, Francisco, a Conexión Interior.
un gusto tenerte en este espacio que procura hacer puentes entre el campo y la ciudad. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Romina, disculpen pero no salía el sonido y ahora sí. Así que voy a tratar de hablar medio suave. Estoy en el escritorio que era para nosotros los nietos era Papá Coco. Para mucha gente era el tío Coco, para nosotros Mira. era Papá Coco. Y estoy acá en lo que fue el escritorio de él, donde miles, cientos de madrugadas lo agarraron escribiendo cartas, escribiendo cosas que le interesaban. Él le gustaba acostarse muy temprano acá en la estancia y levantarse muy temprano. A las 4 de la mañana él ya estaba acá. Él tenía en su dormitorio, tenía un botón donde se prendía el motor de luz, que estaba bastante lejos. Pero él prendía el motor de luz a las 4 de la mañana y ahí empezaba el movimiento de la estancia. Y él se venía acá a escribir cartas a sus amigos, a escribir ensayos, algún libro, alguna cosa que le interesaba. Así que bueno, hacía tiempo que yo no estaba. Acá el casco se convirtió en un hotel, como todos saben. Nosotros tenemos Bueno, el campo. ahí está, digamos por las dudas, estamos hablando de San Pedro del Timote, que hoy Emiliano cuando presentaba el tema decía, bueno, para muchos uruguayos es un clásico, seguramente lo tienen muy presente, porque cuando uno piensa en hacer turismo rural, es uno de los clásicos de larga trayectoria, ¿no? Y muchos seguramente han estado ahí, saben de qué estamos hablando, así que empecemos por ahí, si te parece, Francisco. Bueno, esa descripción que hiciste ahí del escritorio me pareció fabulosa. Contanos qué más podés describirnos del lugar como tal. Sabes que el abuelo, más allá del personaje o de la persona que todo el mundo tiene una idea de lo que era el doctor Gallinal, era una persona con nosotros los nietos, fue un tipo muy cariñoso y muy contemplativo. Nosotros veníamos acá al escritorio a molestarlo, por ejemplo, y hacíamos un dibujo cualquiera y lo colgaban en el lugar de más destaque. Nosotros veíamos con muchísimo orgullo nuestro dibujo. Cada uno de mis primos lo puede decir, cada uno de mis hermanos lo puede decir, que quedaban los dibujos ahí como con gran destaque. Para nosotros era un orgullo volver a los días y encontrar que el dibujo estaba en un lugar de destaque. Así que con nosotros los nietos fue una persona sumamente cariñosa, sumamente dedicado. Lo acompañamos muchísimo en la adolescencia, lo acompañamos muchísimo en las inauguraciones de Mevir. También, por supuesto, que le gustaba salir muy temprano y era muy estricto con el horario, absolutamente estricto. Si él decía a las 5 de la mañana quiero salir, bueno, a las 5 de la mañana tiene que estar el auto prendido y pronto para salir. Francisco, antes de meternos en la persona del doctor Gallinal, que podría dar varios programas, cada obra que él hizo da para un programa, me gustaría que muy brevemente nos cuente la historia de San Pedro de Timote, desde las misiones jesuíticas, toda la historia, cómo el doctor Gallinal toma la administración del Rincón, Monzón Heber, Santa Elena y San Pedro de Timote. La vida de él y la vida de San Pedro van entrelazadas, y después se casó joven, pero se recibió con 20 años. Con 20 años. Son esas cosas que vos decís, ¿cómo? Con 20 años se recibió de abogado. Y después no ejerció la abogacía, en lo que él, en ese viaje de luna de miel que va a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, descubre, creo, eso lo sabrás mejor tú que nadie, que ahí le reventó la cabeza porque viene con toda una lluvia de ideas, que fue lo que lo hace ser un precursor, un hacedor. Pero creo que en ese viaje de luna de miel que recorrieron los principales polos de desarrollo ganadero, a él le dio vuelta a la cabeza y empezó una nueva etapa para, al morir el administrador, que era el suegro de San Pedro de Timote, ¿no? Sí. Bueno, la historia empieza, estos campos acá eran de los jesuitas en la época colonial, o sea, se le da a los jesuitas tenían, de alguna manera tenían ganado y llevaban a las misiones, y era un lugar de reserva, casi que todo el Uruguay, ¿no? La zona de Rocha eran millones y millones de hectáreas. Nuestro primer antecesor que viene a hacer negocios en el Uruguay fue John Jackson, en 1825. Era un inglés que vino con todas las ganas, con toda la juventud, con todas las ganas, en una época difícil. Vino con dinero prestado,
hubo una cantidad de amigos del padre de él o de la familia de él que le dieron dinero para que él se viniera a hacer la América, y él a los 10 años vuelve a Inglaterra y a cada uno de los que le había prestado dinero les devuelve con un cheque y con el interés correspondiente ese dinero. Era una persona muy emprendedora y bueno, ahí sucede toda la historia de la familia hasta que aparecen los Heber Jackson, hasta que aparece de alguna manera Elena Heber Jackson se casa con Alejandro Gallinal, que fue mi bisabuelo, y ahí empieza un poco la saga de los Gallinal. Mi abuelo siempre tuvo vocación por el campo, pero el doctor Alejandro era muy estricto y le dijo que él tenía que ser abogado, y él, por obedecer al padre, hace abogacía, pero no tenía la vocación de abogado, simplemente hace esa carrera lo más rápido posible para tratar de estar en el ambiente que él quería, que era el campo. Él empieza, bueno, se enamora de mi abuela acá en San Pedro. Mi abuela al principio no lo tomaba en serio, porque él le escribía cartas, tenía 16 años, era un adolescente, y le escribía cartas que parecían de una persona de 25 o de 30 años. En ese sentido tenía poca gracia, pero él estaba un poco desesperado porque él sentía de que mi abuela se reía de él y de sus cartas, porque las cartas eran muy poéticas, muy elevadas, muy... Seria. Hasta que al final ella le hace caso y de alguna manera, bueno, se novian, se casan y se van a vivir a Monzón Heber en Soriano, que era otra de las estancias que era de los Jackson, pero su pasión fue San Pedro, su pasión era San Pedro. Cuando hubo muchas vicisitudes en esa época, hubo una seca donde se le murieron muchísimo ganado acá en San Pedro, al que fue también mi bisabuelo, Algorta, y esa fue una de las grandes angustias que tuvo y seguramente aceleró el desenlace, que fue un ataque cardíaco, ¿no? Así que ahí él se viene a ocupar de San Pedro. En ese momento se ocupa de San Pedro, del Rincón, de Santa Clara, que era de sus hermanos, pero se hace cargo él. Tenía 40 porteras para abrir cuando iba al Rincón. Iba todo por adentro. En esa época se estilaba tener 2 vehículos. Él tenía 2 cachilas, que una se llamaba, no me acuerdo, tenían nombre, las cachilas le ponían nombre. Por si se rompía una, tenía la otra. Y tenía algún muchachito que lo acompañaba, 1 o 2, que él iba abriendo las porteras, que incluso hasta hace poco se acordaban, gente vieja ya, de 80, de 90 años, que mi abuelo iba cantando óperas a todo volumen. Y los muchachitos tapándose las orejas. Pero se acuerdan de esas cosas, ¿no? Salían a las 4 o 3 de la mañana rumbo al Rincón a trabajar y abriendo 40 porteras y volvían después también con lo mismo. Pero el que se portaba mal lo llevaba para abrir porteras. Era el castigo. Era muy estricto, pero era muy bueno. O sea, mi abuelo hereda un sistema de trabajo donde las cosas eran muy ordenadas, donde en su época, acá en San Pedro, por ejemplo, había 25 puestos donde había familias, y cada uno de esos puestos tenía un teléfono. Y se comunicaban todos los días a las 19:30 de la tarde con el escribiente acá y daban las novedades. Pero era todo... Perdón, Francisco, teléfonos que eran unidos por un alambre. Estaban conectados. Sí. No había satélite, no había señal, no había nada. Era un alambre que si ese alambre tocaba el alambrado ya te quedabas sin comunicación. O sea que había que tener un mantenimiento de toda esa red de comunicación. Había una cuadrilla de radio, después vino VHS, todo ese sistema. Había una cuadrilla de... Era por alambre. Era un alambre que había una cuadrilla de 3 personas que se dedicaban continuamente a estar arreglando los teléfonos. Además te comunicabas de un puesto a otro y ese puesto te iba comunicando hasta que llegabas a la central, que era acá en San Pedro, pero para su época era muy novedoso. Y las cosas eran muy estrictas, era muy grande, donde trabajaba mucha gente, pero te digo que la gran mayoría de las personas siempre vivieron con un gran recuerdo de esa época, de esa vida, de esas cosas que se hacían, de lo que se aprendía. Mi abuelo era un gran maestro, le encantaba enseñar lo que él aprendía, tenía mucha energía, muchas ganas de hacer, sinceramente contagiaba su manera de encarar las cosas y de hacer y de mirar la vida, ¿no?
hoy en día capaz es más, se escucha más, pero es lo que tenía un sistema de trabajo para cada trabajo, lo cual eso fue pasando de generación en generación, lo he visto en empleados de él, lo he visto en gente que trabajó en San Pedro y ya venían con una impronta que era un sistema de trabajo. Hoy en día se habla mucho de eso, de los emprendedurismos, de las empresas, de la organización, pero era lo que él tenía, los protocolos. Él usaba protocolos. Eso te iba a preguntar, ahí está, claro. Exacto. Sí, San Pedro, por ejemplo, estaba dividido en 3 zonas, donde había un capataz general y después había 3 capataces que se ocupaban de cada zona y cada uno respondía por sí. Yo te contaba el otro día que 1 o 2 veces por año se hacía un almuerzo con los capataces que venían todos de traje, de etiqueta. Yo me acuerdo de haber participado, donde se ponían un poco al día, donde se armaba el espíritu de equipo. La verdad que era sumamente interesante. Para mí era común y normal, porque lo viví, porque lo vivía. Después cuando lo ves de repente un poco en perspectiva, lo ves un poco lejos y bueno, no era tan normal. Había horarios de trabajo, el desayuno era a las 8 en punto, tú te ibas a las 5 de la mañana a buscar un ganado y 8 menos cuarto estabas en las mangas y a las 8 venías a tomar el desayuno y 8 y media estabas volviendo de vuelta a las mangas. Pero era estricto en ese sentido. Se tocaba la campana para el horario de salir, de dejar de trabajar, para el horario de empezar a trabajar. Por supuesto que el horario en verano, el calor hacía que a las 10 y media de repente se terminara el horario de trabajo y hasta las 3 de la tarde no se ensillaba de vuelta. Y bueno, pero había horario, ¿no? Esas cosas cuando hoy uno escucha decir, no, porque en el campo no había horario. No, en el campo había horario y se cumplían a rajatabla y era la única manera de funcionar cuando había mucha gente trabajando. Y nosotros con mis hermanos y mis primos vinimos a la escuela rural que en ese momento estaba acá. ¿Cuánta gente, Francisco, ya que lo mencionas, de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente llegó a trabajar? Y bueno, de campo a caballo había 25 personas. 25 peones de campo, y después había puesteros, que ya te digo, había 25 más, y había unas 75 personas trabajando usualmente. Sí. Pero lo que te decía, de San Pedro de Timote en su momento de auge, en su mejor momento, ¿a qué se dedicaba? Por ejemplo, te largo una, porque me acuerdo de chico que la zafra de lana del Uruguay arrancaba con el remate de San Pedro de Timote. ¿A cuánto se vendió la lana en San Pedro? Tanto. Y ahí arrancaba el precio de referencia, que no había estudio de mercado, ni pantalla, ni lugar para buscar el precio internacional. Era el precio de referencia para todo el país, ¿no? Avivaba al resto de los productores y el mensaje era por radio, que era radio rural casi siempre, era no vendan a menos de esto, no vayan a vender a menos de esto. Pero contanos cómo se vivía en aquel entonces en San Pedro de Timote. Bien, me está haciendo una acotación uno de mis hermanos que dice en su mejor momento había 120 personas trabajando. Me está haciendo una acotación. Siempre. Es el problema de salir en vivo. Además me aparecen los cartelitos ahí arriba. ¿Qué te iba a decir? No, la zafra de lana era impresionante la movida que había, ¿no? Imagínate que empezaban 10, 15 días antes de llegar gente a trabajar. Había 51 tijeras, se esquilaban aproximadamente unos 3.000 animales por día. Era un caos aquello, pero la organización tenía que ser perfecta y así salía, ¿verdad? Se esquilaban en su momento hasta 35.000 ovejas acá. Por supuesto que la raza Corriedale era el amor y el sentido de ser de mi abuelo fue la raza Corriedale. Son ovejas que empezaron teniendo muy poquita lana y terminaron dando hasta 5 kilos y medio de vellón por oveja. Hubo mucha genética, mucho trabajo, mucha selección, muchísimas horas, muchísimos años dedicados a la oveja. Y ahí funda la Sociedad Creadora de Corriedale. Exacto. Se acondicionaba la lana, era una época donde no, pero en ese momento acá había un clasificador de lana que venía y el tipo trabajaba por finura, por vellón, por calidad, todo se clasificaba en distintas, se hacían bolsas y al mismo tiempo había una prensa de madera que hacía prensa también. Fardo, muchas veces. Sí, hacían fardos que ya quedaban prontos para la venta. Después se subían a... Es innovador, y los que estamos en el tema nos parece que son temas nuevos,
pero es increíble lo que contás. Ya en esa época él pensaba en que lo mejor es hacer un trabajo previo en el campo, y él ya pensaba que la mejor forma era prensar la lana para que el flete sea menor. O sea que ahí es lo que está bueno que los oyentes vean lo que es gente que vio el país 50 años antes, ¿no? Exacto. Son visionarios, ¿no? La lana salía pronta para cargar, para llevar a otros países. Salía pronta. Bueno, se trasladaba en carros, unos carros gigantes que había acá de trabajo, que eran por lo menos 2, que llevaban de 4 a 6 caballos, y esos fardos gigantes de 500 kilos se cargaban y se llevaban al tren, desde acá de San Pedro. Y Hereford, otro capítulo. Hereford. Bueno, Hereford desde 1885, ¿no? Te quiero contar una pequeña anécdota. En aquella época todavía estaban las Heber Jackson, en 1904, cuando el general Saravia arma la revolución. Ellas entendieron de que había quedado económicamente muy, muy golpeado, y le regalan, en agradecimiento a lo que ellas consideraban que había dado la vida por la libertad, por las cosas justas del país, le regalaron 25 vaquillonas Hereford, de las mejores que tenían acá, y se fueron en tren hasta la estancia del general Saravia, hasta Santa Clara. Así que te digo que siempre hay una metida, el estar presente en las cosas que sucedían en el país desde muchos años, ¿no? Desde generaciones anteriores. Así que bueno, pero mi abuelo también trajo Hereford y trajo toros de Inglaterra y trajo mejoras genéticas. Él entendía de que el país debía embarcarse en lo mejor que pudiera, tanto en la lana como en la carne, como en lo que se produjera en el país, que fuera exactamente lo mejor para que el país de alguna manera tuviera mercados buenos y la materia prima fuera excelente. ¿Y los criollos? Y los criollos, bueno, sí, hoy todavía tenemos criollos. Mirá, te cuento que tenemos caballos criollos puros de San Pedro, marca San Pedro, sangres puras, y son animales con un carácter impresionante, tienen muy buen carácter, o sea, un carácter fuerte, pero son animales muy nobles y de un andar excelente y no se cansan nunca. Te digo que esas cosas, cuando andás en ese tipo de caballo, te emocionan decir, pero la Gran 7, ¿cómo se trabajó aquí? Todavía lo tenemos. Que el origen de esa manada era de unos caballos que trajo Algorta, el administrador, en su comienzo. O sea, eran 6, 7 yeguas, y ahí arrancaron con el que iba después a ser su suegro, una manada de criollos, obviamente con la mejor genética, de las mejores genéticas del país, sin lugar a dudas. La funcionalidad era importantísimo. Allá está Romina pidiendo la cosa. Te termino. La funcionalidad era importantísimo, el andar era importantísimo, y que fueran animales rústicos y que fueran animales nobles, por sobre todo. Resistencia por la distancia. Resistencia por la distancia. Sí, Romina. En Erro brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y Patricia dice, en el año 1984, cursando 4º año de secundaria en el Liceo 1 de San Carlos, fuimos de paseo con mi grupo y la profesora de literatura a pasar el día en San Pedro del Timote cuando no era estancia turística. Don Alejandro nos esperó y sorprendió con un generoso asado con cuero y de postre Martín Fierro. Almorzó con nosotros y tuvimos una charla súper interesante. Cuando nos volvíamos nos regaló un corderito que viajó en el bus con nosotros y fue el deleite de todo el grupo. Realmente una persona más que generosa. La charla que están sosteniendo con su nieto despertó en mí una catarata de hermosos recuerdos. Dice, muchas gracias Patricia del Centro.
Así que ahí ya nos vinimos un poco a la actualidad. Pero con esa. Patricia habla, Sí. Patricia habla de Alejandro, es Alberto. Alberto. Claro. Francisco, te voy a alargar titulares y me gustaría que en cada uno de los titulares dijeras lo que significó para el tío Coco cada una. Mevir. Su pasión final, te diría, una pasión. ¿Qué es Mevir hoy? 41.765 soluciones habitacionales. Cada una de esas casas tiene mucho de nosotros. En la mía, en la del otro, entramos a trabajar. No debemos olvidar cuando el pánico nos cunda que aquí, por ayuda mutua, construimos nuestro hogar. Esto lo escribió Karina, una beneficiaria de Santa Rosa de Mevir, lo cual me pareció una descripción hermosa de Mevir. Hoy, cuando estamos pensando en soluciones habitacionales que nos preocupa, de los asentamientos, Mevir es la solución. Mevir es la solución. Y esos puentes que queremos construir entre el campo y la ciudad, aquí el campo tiene algo para aportar a la ciudad, lo cual el resultado fue excelente. Creo que ni el tío Coco se imaginaba lo que iba a ocasionar Mevir hoy en día. Les propongo, hacemos una breve pausa y Francisco, nos agregás eso de lo que significó para Alberto Gallinal justamente eso, ¿no? Mevir y los demás emprendimientos que llevó a cabo, los demás, el rol que tuvo en varias cosas que impulsó y que al día de hoy tienen tanta vigencia, entre ellas Mevir. Estamos instalados ahí en Cerro Colorado, más precisamente visitando San Pedro del Timote y conociendo la obra del doctor Alberto Gallinal Heber. Él participó, por ejemplo, en la creación de Mevir, participó de la construcción de 200 escuelas rurales y hasta presidió la comisión de remodelación del Hospital Pereira Rosell, entre muchas otras cosas. De eso estamos hablando con el actual administrador de San Pedro del Timote y nieto de Gallinal, Francisco Sanguinetti Gallinal. Y también, por supuesto, con Carlos Amonte, nuestro colaborador en Conexión Interior. Carlos, retomamos contigo. Nos habíamos quedado en esa etapa de Gallinal, en Mevir. Mevir. Francisco, ¿qué significa para ver llover desde adentro y no mojarnos? Bueno, te quiero hacer una pequeña introducción. Mevir fue la parte más humana, si se quiere, la conexión más humana que tuvo el abuelo con la gente, con las cosas que lo rodeaban. Fue su pasión, era donde dejaba aflorar sus emociones. Entregar una llave para él era el corazón apretado, era el abrazo, era el decir la cosa lograda. Nosotros compartimos muchísimas inauguraciones de Mevir y les puedo decir que de las cosas más emocionantes, si no han estado, hay que estar. Tienen que ir, invito a toda la gente, cuando hacen una inauguración en Mevir, sea donde sea, ustedes vayan, porque lo que se van a emocionar no está escrito. Es un sentimiento humano impresionante, fuerte, sacudidor, y te cambia la cabeza. Bien. Ver llover de adentro fue un chiquilín de acá de Cerro Colorado, que fue lo que le dijo y le quedó para siempre al Coco. Él sentía una responsabilidad social enorme con la gente que lo rodeaba, con su personal, con el pueblo que lo rodeaba, y era una cosa que lo tenía enfermo en el año 1965, 1960, el tema de que había tantos rancheríos en el interior. Y él sabía que la gente no estaba pasando bien, a pesar de que el uruguayo como que estaba acostumbrado, como que era algo que estaba dentro del paisaje y como que era normal. Él estaba obsesionado con hacer una casa que fuera con materiales del lugar, que se pudieran hacer los ladrillos en el lugar, que se pudiera... en las primeras casas de Mevir, los primeros ensayos, fueron con techo de paja. Uh-huh. Porque la idea era hacer algo barato, que la gente no dijera, yo te voy a hacer una casa y voy a pasarme 50 años pagándola y no la voy a poder pagar. Por eso los primeros ensayos incluso fueron con unos adobes grandes, unos ladrillos grandes, y después se dieron cuenta que seguían siendo unos ranchos. Y por eso pasa a ser ladrillo cocido, por eso pasa a ser en su momento chapa de Dolmení. En su momento las primeras casas fueron de cemento, el techo, de planchada,
y después pasaron a ser de Dolmení, y ahora son, todas modernas. También tenía la obsesión de que el terreno fuera grande por dos motivos fundamentales. De que tuvieran para hacer quinta la gente, que se hiciera su quinta, que plantara, pero al mismo tiempo que tuvieran intimidad, que la familia no estuviera una familia escuchando lo que estaba diciendo la otra, o si había una discusión, o si había alguien que retaba a su hijo, que la gente tuviera intimidad. Cosa que, es lo más difícil de lograr hoy en día porque los terrenos son caros, porque los terrenos que se donan no son muchos, entonces como un poco eso acerca a las casas y en el fondo se pierde un poco la primera intención del abuelo Colmeville, que era que las familias tuvieran su propia intimidad. Por supuesto, que la casa es el nido, que la casa es el lugar donde la familia crece, donde la familia tiene un lugar, donde el ser humano, el matrimonio tiene un lugar donde desarrollarse como persona. La tercera obsesión que tenía era que tuvieran estufa a leña. Y no era, todo el mundo decía, claro, era para la calefacción del momento. No. La estufa a leña en invierno es un lugar de reunión, es un lugar de reflexión, es un lugar donde él decía, el padre enseña al hijo, o el abuelo enseña al hijo lo que es la vida, la experiencia, las cosas. Así que la estufa no era solo, cuando él decía el fuego, ¿qué significa el fuego? Todo el mundo decía calefacción. No, el fuego es reunión, el fuego es sabiduría, el fuego es reflexión. Y por ahí iba lo que era el espíritu fundamental de Meville. ¿Vamos a las escuelas rurales? También estuvimos en esas, fueron 223 escuelas rurales inauguradas. Le erré por 23. 223. Lo cual hoy parece una utopía, parece una locura decir, vamos a hacer 223 escuelas rurales nuevas. Sí. ¿Qué fue esa obra? Bueno, el primer ensayo también fue acá en San Pedro, hicieron la cabaña, después fue la cabaña de Hereford, experimentaron con ese tema de las bóvedas, era un momento donde el hierro valía mucho dinero y por eso eran las bóvedas de diestre, que usaban nada de hierro, era muy poquito hierro, entonces por ahí se abarataba. Las escuelas rurales fueron, en todos los rincones del país, en los lugares más recónditos que ustedes se puedan imaginar, hay una escuela rural. También la obsesión del abuelo era que no se despoblara la campaña. Meville y las escuelas rurales eran ir contra la corriente, es que la gente se quedara a vivir en el campo, que no se fuera, que tuvieran las mínimas condiciones de educación y vivienda. Así que es una obra social imponente, fuerte, histórica y contundente, tratando de alguna forma de evitar que la campaña se despoblara. ¿Las obras de Cerro Colorado? Y las obras de Cerro Colorado, una vez alguien hizo una evaluación, y tú sabes que son millones de dólares que hay metidos en Cerro Colorado. Hoy tratamos de alguna manera de seguirle el trillo, ¿no? En Cerro Colorado se hizo el primer, de Florida, ¿no? El primer teatro de verano, que es espectacular. Tiene un sonido, usted no se hace una idea, cuando se le pone el agua, el sonido, o sea, tú podés hablar sin micrófono en ese teatro, lleno de gente y sin micrófono. Se hizo la casa comunal con la torre, con las campanas, que hay solo dos en América, una está en Venezuela, el sistema de campana, el campanario, y otro está acá en Cerro Colorado. Él viajaba mucho por el mundo y cuando veía algo que le encantaba decía, tiene que estar en Cerro Colorado. Trataba de siempre subir el nivel. Bueno, la casa, la comisaría, la policlínica con sus terrenos, con sus cosas. Hay mucho cariño, mucho amor invertido en Cerro Colorado. Más allá de los dólares, hay mucho cariño, mucho amor. ¿El aserradero, Francisco? ¿El aserradero? El aserradero. Y el aserradero también. La idea era generar cosas que generaran mano de obra, que generan trabajo. Trabajo para la gente. Generan trabajo. El aserradero fue modelo en su momento, también con mucho cariño, con sus socios, con gente que metió para adelante, con lo que se podía hacer en ese momento. Se hicieron los parqués que se vendían por millones, toneladas a Buenos Aires. Te quiero contar algo rapidísimo de esas cosas utópicas que tenía mi abuelo. Cuando se muere Kennedy, todo Sudamérica quedó choqueado. Kennedy era un político joven que tenía mucho cariño por Sudamérica y la expectativa que había era enorme.
Se hizo un monumento a raíz de los gobiernos de la época en el medio de La Pampa, en Santa Rosa. Mi abuelo donó el basamento, que fue con granito negro de acá de San Pedro, y llevarlo a La Pampa fue una proeza, una locura. Lo cargaron a mano en tren, fue a Montevideo, lo cargaron en barcaza, lo llevaron al puerto de Buenos Aires, estuvo no sé cuántos años, un día alguien lo descarga y lo lleva a La Pampa. Así que en el medio de Argentina, en La Pampa, hay granito negro de San Pedro de Timote. Imponente. Que las obras filantrópicas, que fueron muchas, y vamos cerrando, enumerando las obras que hizo, los hospitales. Bueno, él sintió mucha carga. Las comisiones honorarias, que también son parte de la filantropía, pues está en la lucha contra la fiebre aftosa, la lucha contra la sarna ovina, todas problemáticas que hoy siguen siendo problemas en el Uruguay, y hace 50, 60 años él ya lo vislumbró. El 80% o el 90% de sus obras vienen de una persona cristiana, ¿de acuerdo? Él sentía de que tenía mucho, que la vida le había dado mucho. Él recibe de parte de su madre ese carácter cristiano, de parte de generaciones anteriores, donde había que estar poniendo el hombro y había que estar tratando de solucionar y de dar esas cosas que se necesitaban en el país. Así que la mayoría de esas obras filantrópicas vienen de su carácter cristiano, de su persona que sentía que su conciencia le decía que había que estar y que había que dar y que había que ponerse y que había que hacerlo con carácter y que había que hacerlo con toda la polenta. Después, por supuesto, agarra con muchísima responsabilidad todo lo que es la producción, el campo y los distintos desafíos, enfermedades y cosas que había en esa época. Así que bueno, él estaba en todo. Estuvo en la primera sociedad de praderas que hubo en el país, innovando y trayendo pasturas. Él estaba muy deslumbrado con Nueva Zelanda porque estaban muchísimos años hacia adelante nuestro, y él consideraba que el Uruguay tenía las mismas condiciones, y así fue. Uruguay hoy, productivamente, es un país que bate su propio récord. Todos los años que pasan, Uruguay produce cada vez más, y cada vez más la tecnología, los agrónomos jóvenes, todo el mundo ha tomado ese desafío de decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y se hace con toda fuerza. ¿Agromax? Por supuesto que Agromax también fue parte de su vida, que el Uruguay es muy pobre en fósforo, en la tierra, y ahí trayendo fósforo, incorporando fósforo a la tierra, el Uruguay producía y produjo muchísimo más, así que está dentro de cosas que dejó realmente. Que me gustaría cerrar el programa, que podría seguir hablando horas, pero cerrando el programa, solamente preguntarte cuál es tu lugar. Mira, ¿puedo adelantarme a la respuesta de Francisco? Mira, tengo un mensaje acá de Cecilia, que dice: Francisco sigue los pasos de su abuelo y siempre está buscando aportar a la sociedad desde su humilde lugar, organizando eventos de carácter cultural en Cerro Colorado para inspirar a las personas y que puedan aspirar a más. Exacto, sí. Tenemos los fogones de San Juan, ya voy a hacer propaganda. El 24 de junio. La Feria del Libro y la Noche de San Juan, dice. Marcan además. Exactamente. Estamos tratando de aportar lo que podemos. Yo soy uno de los tantos nietos. Realmente siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Sé que la vida pasa, sé que las cosas, lo que queda en la historia es historia. Así que aquí vamos solo para adelante. Siempre para adelante. ¿Queda mucho por hacer? Sí, por supuesto, frase de cabecera, siempre queda mucho por hacer. Indudablemente que sí. Francisco, un gusto, la verdad, muchísimas gracias por esta semblanza que nos hiciste de tu abuelo. Dale, agregar. Pero ¿sí? Me estoy olvidando de algo. María Antonieta Galiardi cumplió 90 años hace poquitos días. Le quiero mandar un beso enorme. Fue la primer secretaria que tuvo Mevir y anoche estaba con un poquito de presión y no sabía si me iba a poder escuchar. Así que yo le quiero mandar el abrazo más cariñoso, porque además tiene la cabeza perfecta, se acuerda absolutamente de todos los detalles y es una persona divina y espectacular. Un peligro, pues te va a rezongar, pues te olvidaste de muchas cosas. Ese es el peligro. Sí, por supuesto. No sabes la cantidad de apuntes que me están...
que me llegan en el teléfono. Cantidad de apuntes, cantidad. Seguimos toda la tarde. Francisco, bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar en contacto contigo. Volvemos a hablar en cualquier momento, capaz para hablar más de también el hoy de San Pedro de Timote, ¿no? Así que... Sería genial que ustedes pudieran un día hacer un programa desde acá. De verdad, ya se lo dije a Carlos la otra vez. Tomamos nota. Mirá, acá hay varios que se aprontan, ¿eh? Están todos levantando la mano. No, en así. serio. Pero comemos un precioso asado que lo recibo con todo cariño. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo grande y gracias. Gracias por esta semblanza que hiciste tan completa de tu abuelo, de la obra que hizo. Quedamos en contacto. Gracias, muy amables. Carlos, como siempre, un abrazo para vos. Gracias, Romina. Y terminaría con una frase del tío Coco que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer.